historia escrita y continua de la humanidad, en el libro que llamamos la Santa Biblia. Investigaremos algunas de sus historias más controversiales y descubriremos respuestas a algunas preguntas muy difíciles. ¿Es la Biblia un relato confiable de intervenciones milagrosas que rescatan al ser humano de la ruina y destrucción? ¿O es simplemente una colección de leyendas y mitos, como dicen algunos críticos de hoy? Conocidos expertos de todo el mundo, tanto escépticos como creyentes, han contribuido a la consideración de estas cuestiones bíblicas que tal vez lo asombren y sorprendan. De acuerdo con la Biblia, en el libro de Daniel, 3 hombres son echados dentro de un horno de ladrillo encendido al rojo vivo. Mientras las llamas envuelven a los condenados, una irada multitud espera escuchar los alaridos que nunca se escuchan. En lugar de ello, Sadrach, Mesach y Abed-Nego salen ilesos. ¿Pudieron estos hombres en realidad haber sobrevivido a tal prueba? Y si es así, ¿cómo? ¿Es una historia verdadera o solo una ficción urdida? El libro de Daniel fue escrito alrededor del año 165 a.C. para animar a los judíos en su guerra de independencia contra el rey de Siria. Sin embargo, pretende haber sido escrito unos 400 años antes, en la época del profeta Daniel. Algunos ven esta manipulación de la historia como un gran fraude. Una razón por que algunos piensan que Daniel fue escrito alrededor del año 165 a.C. es porque el libro menciona 3 instrumentos musicales griegos. Se presupone que estos instrumentos no se conocían en Babilonia antes de la llegada de los griegos del 325 a.C., pero registros cuneiformes y arqueológicos muestran que comerciantes griegos ya negociaban en Babilonia 100 años antes del tiempo de Daniel. No debería ser sorpresa que se oyeran instrumentos griegos en la corte de Nabucodonosor. El relato bíblico de Daniel está repleto de contradicciones y errores cronológicos. No se lo puede aceptar como historia real para ese periodo babilónico. Archivos de tablillas cuneiformes, que son los anales oficiales de reyes antiguos, y los rollos del Mar Muerto, todos descubiertos en este siglo, verifican que el libro de Daniel es un acertado relato histórico del reino de Nabucodonosor y que fue escrito durante el tiempo de Daniel. Las discusiones respecto al libro de Daniel y el periodo de cautiverio hebreo en Babilonia parecen ser interminables. Así que, ¿cómo podemos saber lo que debemos creer o no? Tal vez la forma más fácil de poner a prueba el libro de Daniel, uno de los libros más controversiales de la Biblia, es examinando uno de sus relatos que posiblemente es el más difícil de creer. El relato de Sadrach, Mesach y Abed-Nego en el horno de fuego. Fue en el año 605 a.C., durante la campaña militar de Nabucodonosor en Judá. 4 jóvenes hebreos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, fueron separados de sus familias y deportados a Babilonia para trabajar en la corte del rey Nabucodonosor. Los jóvenes hebreos descubrieron mundos que jamás habían soñado y llegaron a ser miembros de la prestigiosa corte de intelectuales. La historia nos da a conocer que el reino de Nabucodonosor estuvo plagado con intentos de rebelión dentro y fuera de palacio. Podría haber sido uno de esos intentos el que enredó tan peligrosamente a Daniel y sus 3 amigos. Con cada año que pasaba, los extraños sueños del rey lo perturbaban hasta casi enloquecerlo. Este sueño me asusta. Debo saber lo que significa. Llamen a mis sabios, adivinos y astrólogos. ¿Confías aún en estos intelectuales, mi señor de señores? No hables en acertijo, Fisir. ¿Qué quieres que crea? Si en verdad fueran sabios, no debería tener que decirles lo que soñaste, majestad. Solo diles que soñaste. A ver si pueden decir el sueño y su significado. De acuerdo a lo que indica la Biblia, Nabucodonosor tuvo problemas mentales toda su vida. Como muchos, era muy supersticioso y creía a pie juntillas que sus sueños eran presagios y advertencias. La Biblia no da muchos detalles respecto a la conspiración en contra de Daniel y sus amigos, pero quizás, después que engañaron al rey, los conspiradores se apresuraron al siguiente paso en su plan para desacreditar a los intelectuales y al rey. Y diles que se apresuren.
estaban seguros que no había forma de que los sabios pudieran decirle al rey lo que había soñado, y su destino quedó sellado. Pues bien, embusteros, no pudieron adivinar el sueño. ¿Dónde está toda su pretendida sabiduría ahora? Afila bien tu espada, verdugo. Mañana la necesitarás. ¡No puedo creerlo! La noticia de la condena de los sabios circuló rápidamente por toda la corte. Daniel no quería ver morir a esta gente, pues los ancianos eran sus maestros y amigos. La interpretación de sueños ha sido una creencia muy profunda en muchas culturas desde nuestra más remota historia. Indudablemente, Daniel, como muchos psicólogos y psiquiatras modernos, era un observador muy perspicaz y obviamente podía analizar sueños. Se me ha otorgado esta Daniel, quien tenía ya la reputación de intérprete de sueños, suplicó al rey que detuviera la ejecución de los sabios, hasta que él y sus amigos tuvieran una oportunidad de interpretar el sueño del rey y analizarlo. Entonces, cuando Daniel logró decirle acertadamente al rey lo que había soñado y lo que significaba, Nabucodonosor designó a Daniel como primer ministro y puso a Sadrach, Mesach y Abednego como sus administradores en la ciudad de Babilonia. Además de ser nombrado primer ministro, se convirtió en emisario principal del rey y oficial mayor de los 52 palacios del rey. Luego de interpretar el sueño del rey, Daniel quedó además inmune a castigo por decreto real. Estos sabios hebreos están en muy buena posición. Y nosotros, nos han sacado de nuestros puestos y los hebreos ocupan nuestro lugar. Perderemos una fortuna en colinas y sobornos. ¿Qué vamos a hacer? Esta situación puede destruirnos. No perdamos la cabeza. Estos hebreos tienen una debilidad que nos ayudará. Su religión. Aunque unos cuantos hebreos subieron a posiciones altas, la mayoría permanecieron en la esclavitud. Pero en los años siguientes, Sadrach, Mesach y Abednego detuvieron la corrupción donde quiera que la hallaban. Se hicieron famosos por todo el reino, por su sabiduría y honestidad, recibiendo muchas recompensas del rey y convirtiéndose en sus oficiales favoritos. Abednego, ven y recibe. No sabemos qué inspiró a Nabucodonosor a construir un enorme ídolo de oro, pero pudo haber sido otra artimaña del visir. Después de 3 años de esperar y observar, ¿todavía hayas algo de que sonreír, Garus? El rey ha tenido otro sueño. No me metas en eso otra vez. Escucha, el rey soñó con un monstruo con cuerpo de león, cabeza de cabra y alas de águila. ¿Y qué tiene que ver todo eso con nosotros? Déjenme explicarles. Quizás se acuerdan de Marduk. El visir traidor pudo haber convencido a algunos de los astrólogos a que le ayudaran a persuadir al rey de que había soñado en el antiguo dios de guerra de Babilonia, Marduk. En este punto de la historia, a Marduk no se le había adorado como dios por más de 1000 años. Lo interesante es que lo resucitaron en este tiempo en particular, restituyendo una idolatría primitiva que prácticamente se había olvidado. Se nos ha revelado, oh gran rey, que Marduk exige una imagen colosal de oro, hecha a su semejanza. Probablemente los confabulados no tuvieron problema para convencer a Nabucodonosor de que su sueño era un presagio. Y exige un edicto, que todos deben postrarse ante Marduk y adorarle. Los que no lo hagan, deben morir. Que escriban el edicto y lo proclamen en todo el imperio. ¿De veras crees que este edicto fortalecerá mi imperio, Jerús? No estoy seguro. Te hará incluso más famoso que tu antecesor imperial, Hammurabi. Y las generaciones futuras dirán que tú fuiste el más grande legislador de todos. Una estatua de oro de este tamaño es completamente absurda. Hubiera requerido 155 metros cúbicos de oro puro, más de lo que se ha extraído en toda la historia del mundo. Altares, dioses en templos y estatuas eran recubiertos de oro, y solo los más pequeños eran de oro sólido. Los antiguos tenían un procedimiento de laminar a martillo planchas de oro hasta un espesor de menos de medio milímetro. Babilonia tenía oro suficiente para hacer una imagen de Marduk recubierta de oro.
Se suponía que la estatua de Marduk debía construirse en una proporción de 10:1, casi 3 metros de ancho por 30 metros de alto, demasiado alta para ser estable. Los pueblos antiguos no tenían la tecnología para fabricar una estatua de esta altura. La mayoría de las discusiones acerca de la estatua de Marduk presuponen que el relato de Daniel está hablando de una estatua humanoide tridimensional y de pie, pero Daniel solo da 2 dimensiones, el alto y el ancho. Lo que quiere decir que esta no era una estatua, sino más bien un relieve tallado en la ladera de una montaña o de una torre. Los babilonios también construyeron grandes estructuras que los viajeros griegos llamaban los jardines de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los ingenieros de Nabucodonosor tenían fama por su habilidad para construir estructuras gigantescas. Pudieron haber construido una estructura en la cual tallaron la imagen en relieve de un dios, probablemente Marduk. En pocos días, los astutos conspiradores habían proclamado el nuevo edicto por toda la nación. Todo listo. Todo. ¿Cómo lograste que Daniel no lo viera? Mi querido Zorobo, en estas cosas, la ocasión lo es todo. El rey ha enviado a Daniel en una misión diplomática. Estará de viaje por muchos meses. ¿Cómo destruirá esto a los hebreos? Su religión les prohíbe adorar a otro dios que no sea el suyo. Nunca orarán ni se inclinarán ante la imagen de Marduk. Pero para Mesac y los otros, el edicto fue una sorpresa desagradable. Yo no sabía nada de esto. Dices que las órdenes de la construcción vinieron desde el palacio hace más de un mes. ¿Por qué necesitamos el ídolo de Marduk? ¿Supo alguno de ustedes algo de esto antes? No he estado en el Valle de Dura desde que estuvimos en la escuela. ¿Quién está detrás de este nuevo ídolo de Marduk? Percibo la mano sucia de Aruz en esto. Me parece que es tiempo de pedir sabiduría de Dios. Con el sello real en el edicto, los conspiradores no podrían haber estado más contentos. En esta te has sobrepasado a todas tus astutas maquinaciones, Aruz. ¿Y sigue convencido el rey de que fue Marduk quien le habló? Su supersticiosa majestad ya está declarando órdenes para que la corte, el ejército y oficiales del imperio se reúnan en Dura para adorar a Marduk. Sadrach, Mesac y Abednego sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que Haruz les hiciera una siniestra visita. Mil perdones por esta interrupción, mis señores. ¿En qué podemos servirle, señor visir? Han oído, por supuesto, el edicto. Lo hemos oído. Y están listos para acompañarme, postrarse y adorar a Marduk. Sabes muy bien, Haruz, que nunca cometeríamos un acto tan obsceno e impío en contra del Señor nuestro Dios. Entonces tengo que decirles que los 3 están bajo arresto por alta traición y sacrilegio. Las 2 partes del relato más frecuentemente cuestionadas tienen que ver con el horno de fuego mismo y la existencia histórica real de los hebreos que la Biblia llama Sadrach, Mesac y Abednego. Ningún ser humano podría sobrevivir un calor tan intenso e infernal. Aquí la Biblia tiene que estar equivocada. El relato es verídico. Cada detalle del relato, desde la ubicación de los hornos de ladrillo cerca de Babilonia, hasta el hecho de que Nabucodonosor los utilizaba para aplicar la pena de muerte, ha sido verificado histórica y arqueológicamente. Por mucho que uno quiera creer la historia de Sadrach, Mesac y Abednego, no existe ni un ápice de evidencia histórica de que hayan sido personas reales. Nunca ha habido ninguna evidencia certificable o autenticada de un hombre llamado Daniel. Parece más probable que esta historia era una fábula popular que los hebreos se contaban para darse ánimo durante su cautiverio. Luego simplemente se la transmitió como parte de su historia oral. En 1956, con la publicación de algunas de las tablillas cuneiformes que ahora se exhiben en los museos británicos, nos enteramos que hubo una revuelta contra Nabucodonosor alrededor de 593 a.C. Esa revuelta provee una explicación natural para la asamblea en la planicie de Dura, descrita en el capítulo 3 de Daniel. A fin de garantizar la lealtad de su funcionario, los hizo jurar fidelidad a su gran estatua. Un prisma de arcilla de 5 lados descubierto en Babilonia y actualmente en exhibición en el Museo de Estambul, brinda adicional evidencia de este juramento.
La lista está dividida en grupos según títulos y en ella encontramos el nombre de Ardinabú, secretario del príncipe heredero. Una espléndida investigación lingüística muestra que este nombre es una forma alterna de Abednego o el Abednego bíblico. Después, Anún, señalado como jefe de los mercaderes reales. Esta es una variación de Ananías, el nombre hebreo de Sadrach. Luego encontramos el nombre de Misael Marduk, otro oficial de Nabucodonosor. Si parte del nombre de Marduk, el dios pagano de Babilonia, se elimina del nombre de este hombre, tenemos el nombre de Mesac, el amigo de Sadrach. Es interesante que en el prisma no figura el nombre de Daniel, lo que sugiere que no estaba presente en este tiempo exactamente como lo indica la Biblia. Este prisma antiguo de arcilla presenta evidencia concluyente de que Sadrach, Mesac y Abednego tenían cargos administrativos bajo el rey Nabucodonosor. En la forma que el edicto fue escrito, ni el rey mismo podía perdonar la blasfemia contra el dios Marduk. Esto le preocupó grandemente, pero la evidente desobediencia de sus ministros favoritos le disgustó aún más. Ustedes me han servido fielmente por muchos años. Pensé que me querían tanto como yo a ustedes. ¿Por qué ahora escogen desobedecerme? Por mucho que te queramos, gran rey, amamos más a nuestro Dios. Me despiertas una ira amarga con esas palabras. Nos callamos, Majestad. No queremos ofenderte más. ¿Saben que la pena por traición es morir quemado? Si son condenados, ¿les salvará su Dios? Está escrito en las Escrituras que si Dios así lo desea, seremos librados del fuego. ¡Basta! Marduk es Dios y yo soy su rey. Por su propia boca se han condenado. Que así sea. Rueguen a Marduk que mis servidores hayan sido condenados justamente, señores, y que ustedes no me hayan engañado. Otra razón para dudar de esta historia es su absoluta creencia en el Dios hebreo, por el cual estaban dispuestos a sufrir una muerte horrenda. Si fueron traídos a Babilonia siendo niños, sus antiguas creencias habrían perdido con su educación. Ellos aprendieron a pensar como babilonios, no como israelitas y ritualistas. Durante la Inquisición española, hubieron miles y miles de niños judíos que sufrieron la tortura y muerte antes que negar su fe. Durante el terror nazi, muchos niños judíos murieron por la misma razón. Y Sadrach, Mesach y Abednego habían sido bien instruidos en su herencia y religión. Y la historia ha demostrado vez tras vez que la severa persecución, en lugar de destruir la fe de uno, en realidad sirve para fortalecerla. Se puede probar históricamente que en el tiempo mencionado en la Biblia, Nabucodonosor llamó a sus gobernadores y ministros a jurar nuevamente su fidelidad a él delante del gigantesco ídolo. Sin duda, fue a uno de estos ritos que los 3 hebreos condenados fueron traídos para su ejecución pública. Veamos el calor de tu horno maravilloso, Señor. Un genio. En verdad te has lucido, Horus. El tal llamado horno de fuego es otro elemento en esta historia que muestra su falsedad. ¿Por qué un horno? Si el rey quería incinerar a esos hombres en frente de testigos, los hubiera hecho quemar en la hoguera, como a Juana de Arco, y no echarlos dentro de un horno cerrado. Hay amplia evidencia histórica que echar al condenado a un horno era la forma oficial de ejecución en la época de Nabucodonosor. Matar por fuego a los adversarios religiosos se practicaba en Europa incluso hasta hace apenas unos 300 años. El horno se había calentado tanto, 7 veces más de lo normal, que el calor mató a los soldados que echaron en él a los 3 hebreos. Esta cuestión del horno de fuego suena irreal en esta historia. Primero, los hornos usados para fundir metal hubieran sido muy pequeños,
no tan grandes como para arrojar a un hombre dentro, y mucho menos a 3. Segundo, aunque los hornos de ladrillo de ese tiempo podían producir intenso calor, eran usualmente muy pequeños, debido a la limitada cantidad de oxígeno para quemar el combustible. Finalmente, en la Biblia, las llamas del horno alcanzaron y mataron a varios soldados. No hay manera en que los 3 hombres hubieran podido sobrevivir al intenso calor. La descripción bíblica es muy clara en que el horno de fuego era un horno de ladrillo. En el norte de Irak, en tablillas cuneiformes, hemos encontrado evidencia arqueológica de los hornos de Nabucodonosor, que eran del tamaño de una manzana de una ciudad, y se usaban para hacer ladrillos vidriados de color azul, verde y amarillo para los portones principales de Babilonia. Este es un fragmento de una pared de ladrillo de Babilonia del antiguo horno de Nabucodonosor. Ha sido horneado a tan alta temperatura que la misma arcilla se ha vuelto como vidrio. El horno ardía a una temperatura extremadamente alta, alimentado con alquitrán y sulfuro y avivados con fuelles para conseguir más llama y calor. El vidriado de color se lo horneaba a temperaturas incluso más altas. Para descubrir más sobre la construcción y el uso de antiguos hornos, visitamos al Dr. Ron Charles, arqueólogo, historiador e ingeniero, quien diseñó 2 hornos similares para la compañía Owens Corning. Aunque Dios pudo haber salvado al trío hebreo, de cualquier forma, el Dr. Charles sugiere que tal vez lo hizo de la siguiente manera. Aquí en la computadora vemos una reproducción arquitectónica del horno ardiente de ladrillos basada en antiguos hallazgos arqueológicos e información descriptiva de la Biblia. La altura total de este horno de 2 pisos, desde aquí hasta aquí, era unos 10 metros, con una cámara de fuego de 6 metros y otra parte de 4 metros donde horneaban los ladrillos. Esta última cámara es de particular interés. Luego de hornear y vidriar los ladrillos aquí, se los pasaba a esta cámara de acabados del horno, donde se los colocaba sobre arena y luego la temperatura se reducía lentamente para prevenir rajaduras. Sadrach, Mesach y Abed-nego fueron echados a la cámara superior de acabados del horno por un sacerdote del templo. Habrían caído sobre la arena que estaba como a 200 grados centígrados por debajo y tal vez un máximo de 65 grados centígrados en la superficie de la arena. Fue en esta cámara que el rey ordenó a sus soldados aumentar el calor 7 veces más de lo normal para matar al trío. Cuando abrieron la puerta para poner más combustible, una ráfaga explosiva de llamas mató a los soldados, rodeando la parte externa de la cámara de acabados donde estaba el trío bíblico. Este antiguo horno y aún hornos modernos para ladrillo y vidrio a menudo tienen espacios fríos, áreas desiguales de calentamiento, lugares donde literalmente se puede sobrevivir por un periodo de tiempo sin daño alguno. Con la idea de un espacio frío en un gran horno babilónico, vemos que el trío bíblico, con o sin la ayuda de un ángel, pudo haber sobrevivido al horno de fuego, debido a una serie de circunstancias milagrosas, tal como lo describe la Biblia. La Biblia dice que los 3 hebreos no solo fueron arrojados dentro del horno de fuego, sino que el calor fue aumentando 7 veces más de lo normal. Finalmente, cuando el rey ordenó abrir las puertas, los testigos pegaron un gran grito de sorpresa. Ahí, dentro del gran horno estaban Sadrach, Mesach y Abed-nego, y detrás de ellos una figura vestida de blanco, y estaban ilesos. Ni un cabello de sus cabezas se había chamuscado. En ese instante, el rey supo que el Dios de los hebreos había obrado un milagro. ¡Me mintieron! ¡Son un nido de víboras avenado! ¡Mátenlos! De acuerdo con la Biblia, cuando Nabucodonosor vio el poder del Dios hebreo, con sus propios ojos elevó a Sadrach, Mesach y Abed-nego a los más altos cargos del imperio.
Entonces hizo proclamar el nombre del Dios viviente por todo el imperio como el verdadero y único Dios. Existieron Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y atravesaron ellos una prueba de fuego. Sorprendentemente, la mayoría de la evidencia parece indicar que todas estas cosas sucedieron exactamente en la forma que lo dice la Biblia.